Este lunes, Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha y una de las figuras más influyentes del Partido Socialista, se presentó en el programa de televisión El Hormiguero para una entrevista que, lejos de seguir la línea de las conversaciones habituales en los medios, se transformó rápidamente en un campo de batalla verbal sobre las tensiones internas del Partido Socialista. Lo que parecía ser un encuentro relativamente tranquilo se convirtió en una exposición abierta de desacuerdos, no solo políticos, sino también personales, entre dos figuras clave del panorama político español. El moderador del programa, Pablo Motos, conocido por su estilo directo y sin filtros, no dudó en sacar a relucir los puntos más delicados, lo que llevó la conversación a un terreno incómodo para el entrevistado, quien, con firmeza y sin titubeos, dejó claro su descontento con la figura de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno y líder del Partido Socialista. Desde los primeros minutos de la entrevista, la relación entre García Paje y Sánchez se convirtió en el centro de la conversación. García Paje, que ha sido un firme defensor de su autonomía política en Castilla-La Mancha, no dudó en revelar la verdad sobre la conexión que mantiene con Pedro Sánchez. En un tono rotundo y sin ambigüedades, afirmó que su relación con el presidente del gobierno es muy limitada, e incluso confesó que el trato con él es casi nulo, restringido únicamente a lo estrictamente necesario a nivel institucional. La verdad es que las relaciones son muy escasas, casi nulas, lo que hay son las estrictamente necesarias en el plano institucional, aseguró, dejando en claro que, a pesar de compartir partido, la relación con el líder del Ejecutivo no va más allá de lo formal y protocolario. Este tipo de afirmaciones, tan directas y poco diplomáticas, sorprendieron no solo a Pablo Motos, sino también a la audiencia, que esperaba una relación más cercana entre dos de los principales referentes del Partido Socialista. El peso de esta declaración no radica únicamente en la revelación de una relación distante entre García Paje y Sánchez, sino también en lo que implica para la política interna del Partido Socialista. A pesar de que ambos pertenecen al mismo partido y comparten la misma ideología, sus enfoques y estrategias políticas parecen estar cada vez más alejados. García Paje, que ha sido crítico en varias ocasiones con las políticas de Sánchez, no tardó en dejar claro que sus diferencias no son solo en términos de estilo, sino también de sustancia. Mientras que Sánchez ha liderado el gobierno español con una agenda marcada por la centralización del poder y un enfoque progresista, García Paje ha apostado siempre por un estilo de liderazgo más centrado en la autonomía regional, la defensa de la descentralización y la protección de los intereses de su comunidad autónoma. Este desencuentro no es nuevo, pero lo que lo hace relevante en este contexto es la apertura con la que García Paje abordó el tema. En lugar de ocultar o suavizar la tensión, el presidente de Castilla-La Mancha expresó abiertamente su malestar por la falta de comunicación y entendimiento con Pedro Sánchez. Lejos de evitar el conflicto o tratar de mantener una imagen de unidad dentro del partido, García Paje adoptó una postura de total sinceridad, lo que desconcertó a aquellos que esperan una cohesión dentro de las filas del Partido Socialista. Este tipo de franqueza, tan poco común en el entorno político español, reveló una verdad incómoda sobre las relaciones entre los miembros del partido y sobre el liderazgo de Sánchez. La conversación también tocó la cuestión de la política nacional, y como las posturas de García Paje no siempre se alinean con las decisiones tomadas por Sánchez en el gobierno. De hecho, el presidente de Castilla-La Mancha no tuvo reparos en mostrar su desacuerdo con ciertas políticas impulsadas por el Ejecutivo, subrayando que, en muchas ocasiones, las decisiones de Sánchez no cuentan con el apoyo de los varones del partido, como él mismo. En este sentido, García Paje dejó claro que la dirección del partido en muchas ocasiones no refleja los intereses ni las realidades de las comunidades autónomas, lo que ha generado un distanciamiento cada vez más evidente entre los líderes regionales y el liderazgo de Pedro Sánchez. Este escenario de desacuerdos no solo afecta a las relaciones entre los dirigentes del Partido Socialista, sino que también pone en evidencia las tensiones internas dentro del propio gobierno. A pesar de que todos comparten una ideología de izquierda, los enfoques divergentes sobre temas como la descentralización, la gestión de los recursos autonómicos y las políticas de crecimiento regional son cada vez más marcados. La falta de unidad en temas fundamentales, como la organización del poder y el papel de las comunidades autónomas, ha sido uno de los principales focos de debate dentro del Partido Socialista, y García Paje no dudó en señalar que estas diferencias no son solo una cuestión personal, sino una cuestión de principio y de visión política a largo plazo. La sinceridad con la que García Paje abordó el tema sorprendió tanto a Motos como a los espectadores del programa, quienes esperaban quizás una respuesta más diplomática y menos abierta a la confrontación. Sin embargo, el presidente de Castilla-La Mancha, consciente de la importancia de poner sobre la mesa las diferencias, no dudó en resaltar que no existe una afinidad política ni personal con Pedro Sánchez que vaya más allá de lo estrictamente necesario para la gestión pública. En su intervención, dejó claro que sus interacciones con Sánchez se limitan a lo que exige el protocolo institucional, sin lugar para una colaboración más cercana o para un entendimiento mutuo sobre la dirección del Partido Socialista. Este tipo de declaraciones,
lejos de suavizar las tensiones dentro del partido, las intensificaron, poniendo en evidencia las grietas que existen entre los líderes regionales y el liderazgo centralizado del gobierno. La entrevista en El Hormiguero reveló no solo un distanciamiento personal, sino una brecha cada vez más profunda en términos ideológicos y estratégicos dentro del Partido Socialista. En un momento donde la política española se enfrenta a numerosos desafíos, estas diferencias podrían tener repercusiones en la estabilidad interna del partido, y podrían influir en las decisiones futuras dentro del gobierno. El tono y las palabras de García Page dejaron claro que, por ahora, no hay vuelta atrás en su distanciamiento con Pedro Sánchez, y que, aunque ambos compartan el mismo partido, sus caminos políticos podrían diverger de manera significativa en el futuro cercano. A lo largo de la entrevista, Pablo Motos, conocido por su estilo de entrevistas incisivas, no dejó escapar la oportunidad de profundizar en los temas más polémicos que han generado fricciones dentro del Partido Socialista. Su enfoque directo y sin rodeos le permitió exponer, con agudeza, las tensiones internas que han marcado la política española en los últimos años, sobre todo aquellas que giran en torno a las decisiones tomadas por el gobierno de Pedro Sánchez y la postura de figuras clave dentro del Partido Socialista como Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. El programa de El Hormiguero, que habitualmente aborda temas de entretenimiento, se convirtió en un espacio donde se discutieron las disputas políticas más actuales y relevantes, convirtiéndose en un terreno fértil para que se expusieran las diferencias que existen dentro del propio partido. La entrevista comenzó con una serie de preguntas de Motos que no tardaron en tocar los temas más espinosos. Entre ellos, las tensiones entre los líderes socialistas y las disputas sobre la estrategia política adoptada por Pedro Sánchez, especialmente en lo relativo a las alianzas y pactos que el presidente del gobierno ha mantenido con otras formaciones políticas. Motos no dudó en señalar los desacuerdos que existen dentro del Partido Socialista en cuanto al rumbo de la política interna, destacando especialmente la relación entre García Page y Sánchez, que, según él, parece haber atravesado momentos complicados. En este sentido, las tensiones no solo se refieren a cuestiones políticas abstractas, sino también a diferencias personales y de visión sobre el futuro del país y del propio Partido Socialista. García Page, por su parte, trató de mantener una postura moderada durante toda la entrevista, mostrando su disposición a colaborar por el bien común, pero sin dejar de señalar los puntos de fricción que lo separan de las decisiones tomadas desde Moncloa. A pesar de su intento por evitar la escalada de tensiones, las respuestas del presidente de Castilla-La Mancha fueron contundentes y revelaron su desacuerdo con ciertas políticas del gobierno central. En particular, García Page mostró su malestar con las alianzas políticas que Pedro Sánchez ha mantenido con formaciones como Esquerra Republicana y Bildu, las cuales, según él, no solo van en contra de los principios que deberían guiar al Partido Socialista, sino que también amenazan con fracturar la unidad del PSOE a nivel regional y nacional. En un momento particularmente revelador de la entrevista, Pablo Motos aprovechó la ocasión para profundizar en la relación personal y política entre García Page y Sánchez, una cuestión que había sido tema de conversación en diversas ocasiones en los últimos meses. Motos le preguntó, de forma directa, por el tipo de apoyo que García Page le da a las políticas del gobierno de Sánchez. La respuesta de García Page no dejó lugar a dudas, ya que, sin titubear, afirmó: «Cuando me preguntan por Sánchez, yo no soy sanchista». Esta declaración, en principio, podría haber parecido una respuesta tajante y directa, pero fue mucho más que eso. Con estas palabras, García Page dejó claro que no se siente identificado con el liderazgo de Pedro Sánchez y que las diferencias entre ambos son profundas, tanto en lo político como en lo personal. El hecho de que García Page se desmarcara públicamente de la figura de Sánchez sorprendió tanto a Motos como a la audiencia, que esperaban tal vez una defensa más efusiva, o al menos, una actitud más neutral por parte del presidente de Castilla-La Mancha. Sin embargo, el mensaje que transmitió fue claro: no comparte las decisiones de Sánchez, ni las políticas implementadas por él ni las estrategias que ha seguido para gestionar el partido y el gobierno. Esta confesión refleja el creciente malestar dentro del PSOE por las decisiones de Pedro Sánchez, que han sido vistas por algunos como una desviación de los principios históricos del partido. De hecho, muchas de las políticas adoptadas por Sánchez, como la firma de pactos con formaciones independentistas y de izquierda radical, han sido motivo de críticas dentro de las bases del PSOE, que ven estas alianzas como una amenaza para la estabilidad política y la unidad del partido. Pero las tensiones no quedaron ahí. El momento más candente de la entrevista llegó cuando Pablo Motos le preguntó a García Page sobre el decreto Ómnibus, una medida controversial aprobada por el gobierno de Castilla-La Mancha, que ha sido muy criticada por la oposición. El decreto Ómnibus busca simplificar y agilizar ciertos procesos administrativos en la región, pero la oposición ha señalado que otorga excesivos poderes al Ejecutivo regional y carece de la transparencia necesaria para garantizar su buen funcionamiento. La medida, que ha sido defendida por el presidente García Page como una herramienta para mejorar la eficiencia administrativa,
ha causado una gran controversia en el ámbito político, siendo vista por muchos como un intento de concentrar más poder en las manos del gobierno de Castilla-La Mancha. García Page no dudó en defender la legalidad y la justificación del decreto ómnibus, argumentando que se trata de una medida necesaria para modernizar la administración y hacerla más ágil en un contexto económico y social cada vez más exigente. Sin embargo, reconoció que la medida ha provocado una fuerte polémica y que ha sido malinterpretada por algunos sectores políticos, que la ven como un atentado contra la transparencia y los principios democráticos. En este sentido, el presidente regional aprovechó para criticar la política de alianzas que Sánchez ha mantenido con partidos como Esquerra Republicana y Bildu, señalando que, a su juicio, estas decisiones no reflejan los valores del Partido Socialista y que ponen en riesgo la estabilidad del PSOE. Según García Page, estas alianzas no solo son problemáticas desde el punto de vista político, sino que también son contraproducentes para el futuro del partido y de la democracia en España. García Page expresó, en términos claros y directos, que las alianzas con estos partidos no son compatibles con los intereses del PSOE, y que él no está dispuesto a apoyar políticas que consideren como una desviación de los principios que deben regir la formación socialista. En su intervención, García Page dejó claro que, cuando discrepa de las decisiones de Sánchez, no tiene miedo de expresar su desacuerdo públicamente, sin preocuparse por las consecuencias que ello pueda tener dentro del partido. Cuando discrepo, no le doy muchas alegrías, afirmó de manera contundente, dejando claro que las diferencias entre ambos no son simples desacuerdos puntuales, sino una profunda brecha política que se va ampliando con el tiempo. Este tipo de declaraciones no solo dejan en evidencia la creciente distancia entre García Page y Pedro Sánchez, sino que también reflejan la disconformidad que muchos miembros del PSOE sienten respecto a la dirección que ha tomado el partido en los últimos años. A medida que se suceden las tensiones y las críticas, queda claro que el PSOE se enfrenta a un desafío interno importante, donde las discrepancias entre sus principales líderes son cada vez más evidentes. La entrevista, por tanto, no solo sirvió como un escaparate para las diferencias entre García Page y Sánchez, sino también como un indicador de que el Partido Socialista está atravesando un periodo de reflexión sobre su futuro, sus alianzas políticas y su estrategia a seguir en los próximos años. Este distanciamiento, que ya venía gestándose durante un largo periodo, parece haberse acentuado en los últimos tiempos, sobre todo debido a las políticas adoptadas por Pedro Sánchez, que han provocado el descontento de varios sectores del PSOE. Las críticas a las decisiones tomadas por Sánchez, así como las tensiones con figuras importantes como García Page, son una clara señal de que el futuro del PSOE podría estar marcado por una serie de enfrentamientos internos que podrían redefinir su orientación política en los próximos años. Sin duda, la entrevista con Pablo Motos dejó una huella importante, exponiendo con claridad las diferencias dentro del Partido Socialista y reflejando el creciente malestar en su seno. A lo largo de la conversación, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ofreció una perspectiva detallada y profunda sobre su relación con Pedro Sánchez y, más ampliamente, sobre el panorama político que está atravesando España y el propio Partido Socialista Obrero Español, PSOE. En un contexto donde las tensiones dentro de los partidos políticos españoles se han agudizado y las divisiones ideológicas han emergido de manera cada vez más explícita, García Page aprovechó la oportunidad para hablar de temas que han estado en el centro del debate nacional, especialmente las dificultades que enfrenta el gobierno para mantener la unidad interna, las disputas internas dentro del partido y el papel del PSOE a nivel nacional. Sus palabras, cargadas de matices y reflexiones, dejaron claro que las tensiones dentro del PSOE son profundas y no solo se limitan a los desacuerdos personales, sino que están vinculadas a diferencias ideológicas y estratégicas sobre el futuro del país y el partido. García Page no solo se limitó a tratar su relación con Pedro Sánchez, sino que también abordó temas mucho más amplios, algunos de los cuales podrían tener un impacto significativo en la política española en los próximos años. Una de las cuestiones clave que destacó fue la dificultad de lograr un consenso dentro del gobierno y la necesidad de encontrar puntos de encuentro entre las distintas facciones del PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha no ocultó que existen discrepancias con el gobierno central, pero trató de restarles importancia, asegurando que su principal prioridad es el bienestar de su región y el compromiso con su comunidad autónoma. Tengo mis propias opiniones y en ocasiones, no coinciden con las de otros, pero eso no significa que no estemos trabajando juntos por lo mejor para todos, comentó, destacando que, aunque existan diferencias de enfoque y estrategia, su lealtad al partido sigue siendo firme y su objetivo sigue siendo el progreso de Castilla-La Mancha. Este intento de conciliar sus diferencias con el gobierno de Sánchez con su responsabilidad hacia su región refleja una complejidad interna que no es exclusiva de García Page, sino que también es característica de muchos otros miembros del PSOE, quienes se encuentran en una situación similar de fricción interna, pero siguen manteniendo su compromiso con el proyecto socialista a pesar de las tensiones. La reflexión de García Page sobre la unidad interna del PSOE y las diferencias de enfoque dentro del partido puso de manifiesto la complicada situación por la que atraviesa el partido.
Al mismo tiempo, la entrevista mostró un presidente que, aunque fiel a su visión de la política regional, no dudó en señalar que, en ocasiones, las decisiones que toma el gobierno central no son las más adecuadas para el futuro del país, ni para el fortalecimiento del PSOE como partido. Esta disonancia se evidenció cuando se refirió a la relación con Pedro Sánchez y su apoyo a las políticas del gobierno central, dejando claro que no siempre comparte la visión de su compañero de partido. En un momento de la conversación, Pablo Motos le preguntó directamente a García Page sobre su relación con Pedro Sánchez y la naturaleza de su apoyo a las políticas de su gobierno, a lo que el presidente de Castilla-La Mancha respondió sin rodeos: «Cuando me preguntan por Sánchez, yo no soy sanchista». Esta declaración fue contundente y reveladora, pues dejó entrever que las diferencias entre ambos no se limitan solo a un desacuerdo político puntual, sino que reflejan una discrepancia más profunda sobre el enfoque y la dirección que debe seguir el PSOE. Esta afirmación marcó un punto de inflexión en la entrevista, ya que reflejaba la distancia ideológica que se ha ido gestando entre dos de los líderes más influyentes del partido. Más allá de la relación con Pedro Sánchez, García Page también aprovechó la ocasión para hablar de cuestiones de política autonómica y sus propios proyectos para Castilla-La Mancha. Durante la entrevista, tocó el tema del decreto Ómnibus, una medida aprobada por su gobierno en Castilla-La Mancha que busca simplificar y agilizar ciertos procesos administrativos. Este decreto ha sido objeto de una fuerte crítica por parte de la oposición, que argumenta que otorga demasiados poderes al Ejecutivo regional y carece de la suficiente transparencia. En respuesta a estas críticas, García Page defendió la legalidad y la justificación de la medida, subrayando que el objetivo principal del decreto Ómnibus es mejorar la eficiencia del gobierno regional y facilitar los procesos administrativos, pero también reconoció que la medida ha generado controversia. Este tipo de reformas, que aunque bien intencionadas, suelen generar polarización en la opinión pública, no solo reflejan las tensiones que existen entre el gobierno de Castilla-La Mancha y los partidos de la oposición, sino también las diferencias dentro del propio PSOE sobre el enfoque que debe darse a la administración pública y a las políticas regionales. Al mismo tiempo, García Page aprovechó para criticar la política de alianzas mantenida por Pedro Sánchez con formaciones políticas como Esquerra Republicana y Bildu, sugiriendo que estos pactos no reflejan lo que él considera una política coherente y favorable para el futuro del Partido Socialista. García Page fue claro al señalar que las decisiones que Sánchez ha tomado respecto a estos acuerdos no solo le parecen erróneas desde un punto de vista estratégico, sino que también van en contra de lo que él considera como los valores y principios fundamentales del PSOE. El momento más candente de la entrevista, sin duda, fue cuando García Page hizo una crítica abierta y directa a la política de alianzas del presidente del gobierno. Al ser cuestionado sobre su relación con Sánchez y su postura ante las alianzas políticas, García Page expresó que no duda en señalar las diferencias que existen entre ellos, especialmente en lo que respecta a las alianzas con formaciones como Esquerra Republicana y Bildu. «Cuando discrepo, no le doy muchas alegrías», afirmó, dejando claro que las discrepancias entre ambos no son simples desacuerdos políticos menores, sino que abarcan cuestiones más profundas sobre la dirección que debe tomar el PSOE a nivel nacional. Esta declaración añadió una capa más de complejidad a la situación, revelando que las tensiones entre Sánchez y García Page no solo afectan a su relación personal, sino que también reflejan diferencias más profundas sobre cómo abordar la política nacional y las alianzas con otros actores políticos. De hecho, muchos analistas políticos consideran que las diferencias entre estos dos líderes podrían ser decisivas para el futuro del PSOE, ya que podrían llevar a un reordenamiento interno dentro del partido. La entrevista en El Hormiguero no solo ofreció un espacio para que García Page expusiera sus puntos de vista sobre la política nacional, sino que también desató una gran cantidad de reacciones en las redes sociales. Muchos internautas se apresuraron a compartir sus opiniones sobre lo ocurrido, analizando las palabras de García Page y discutiendo las implicaciones de sus declaraciones para el futuro del PSOE. En las redes sociales, se vio un claro debate sobre la figura de García Page, con algunos usuarios interpretando sus declaraciones como un intento de marcar un perfil propio dentro del Partido Socialista, una muestra de que está buscando distanciarse de la figura de Pedro Sánchez y posicionarse como un líder más moderado dentro del partido. Para otros, sin embargo, las declaraciones de García Page solo evidencian la fractura interna que existe dentro del PSOE, una fractura que, según muchos, es cada vez más difícil de ocultar. Las reacciones fueron tan intensas que se generaron numerosos análisis y debates sobre el impacto que estas tensiones podrían tener en las futuras decisiones políticas del PSOE, tanto a nivel regional como nacional. Por otro lado, la intervención de Pablo Motos en la entrevista fue, como siempre, uno de los elementos más destacados del programa. Su estilo único y su habilidad para gestionar conversaciones complejas lo han consolidado como uno de los presentadores más influyentes y respetados de la televisión española. Motos es un comunicador experimentado, conocido por su capacidad para abordar temas difíciles y a menudo controvertidos, haciendo las preguntas más incisivas y desafiantes.
Su destreza para exponer las contradicciones de los invitados y llevarlos al límite de su apertura ha sido un sello distintivo de su carrera, y en esta entrevista no fue la excepción. La forma en que gestionó la entrevista con García Page fue ejemplar, sacando a relucir, con un estilo sagaz, los puntos de fricción y las tensiones internas que existen dentro del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, algo que no solo mantenía la atención de la audiencia, sino que también permitía a los espectadores conocer detalles que, hasta ese momento, habían permanecido en el ámbito de lo implícito. El presentador, al igual que un hábil director de orquesta, sabía cuándo interrumpir y cuándo dar espacio a García Page para que se explayara, permitiendo que las respuestas del político revelaran sus verdaderos pensamientos. Motos no dejó pasar la oportunidad de plantear preguntas directas que abordaban las divisiones internas dentro del PSOE, algo que se encontraba en el corazón de la conversación. A lo largo de la entrevista, Motos gestionó magistralmente los momentos de tensión, conduciendo la conversación de manera tal que García Page no pudo evitar abrirse de forma sincera sobre las profundas discrepancias que existen entre él y otras figuras clave dentro de su propio partido, en particular con Pedro Sánchez. Gracias a la astucia de Motos al elegir los momentos adecuados para intervenir, la entrevista no solo se convirtió en un análisis político, sino en un verdadero espacio de reflexión sobre la unidad y el futuro del PSOE. El presentador fue capaz de hacer preguntas que, en otros contextos, podrían haber sido evitadas o suavizadas, pero que en El Hormiguero se abordaron con la seguridad y el conocimiento de que las audiencias buscaban respuestas claras. Motos, lejos de conformarse con respuestas vagas, apremió a García Page a confrontar las tensiones y diferencias ideológicas que, aunque ya eran conocidas por el público, nunca se habían expuesto de manera tan explícita en un programa de gran audiencia como este. A lo largo de la entrevista, la conversación se convirtió en un desfile de declaraciones que dejaron en evidencia las tensiones subyacentes en el PSOE, las cuales van más allá de las simples diferencias de enfoque político. De hecho, las respuestas de García Page fueron tan reveladoras que desentrañaron un panorama de incertidumbre y posible división interna en el partido, una situación que no solo afecta a los principales líderes del PSOE, sino que también tiene el potencial de modificar el curso político del país en su conjunto. Motos, con su capacidad para hacer que sus invitados se sientan cómodos y, al mismo tiempo, mantener un tono firme y directo, consiguió que García Page no solo expresara sus puntos de vista, sino que también dejara entrever sus preocupaciones más profundas sobre la estabilidad del PSOE. Con preguntas sutiles pero incisivas, Motos logró que el político reflexionara sobre las contradicciones dentro de su propio partido, sobre las diferencias que se agrandan y las luchas internas que surgen entre aquellos que se han mantenido leales a la tradición del partido y los que adoptan posturas más renovadoras, como las que encarna el propio Pedro Sánchez. De esta manera, la intervención de Motos no solo permitió que los televidentes asistieran a una discusión política sobre la situación interna del PSOE, sino que también les brindó una mirada detrás de las cortinas del poder, mostrando las dinámicas personales y políticas que modelan las decisiones dentro de un partido de gobierno. El paso de García Page por El Hormiguero fue, en muchos aspectos, un hito dentro de la política española. La entrevista no solo permitió a la audiencia obtener una visión profunda de las tensiones que atraviesan el PSOE, sino que también proporcionó una plataforma para que las fricciones y divisiones dentro del partido quedaran expuestas al público en general. Esta revelación fue crucial, ya que mostró que las tensiones dentro del PSOE no son meras disputas internas de poca importancia, sino que son cuestiones que podrían definir el futuro político de la organización. García Page, un político con años de experiencia y con una figura consolidada dentro del partido, se vio obligado a confrontar públicamente las diferencias ideológicas y estratégicas que lo separan de figuras de peso dentro de su propia formación, especialmente Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. A lo largo de la conversación, se puso en evidencia cómo las relaciones entre las principales figuras del PSOE están marcadas por discrepancias más allá de la política convencional, sino que se vinculan a cuestiones de liderazgo, estrategia y visión del futuro del país. La entrevista, lejos de ser un simple intercambio de opiniones, se convirtió en una especie de análisis exhaustivo de la crisis interna que vive el PSOE. Al poner de relieve las tensiones entre los líderes del partido, se evidenció que el PSOE no está atravesando solo un periodo de desacuerdos momentáneos, sino una auténtica encrucijada ideológica que podría cambiar la estructura y la dinámica del partido en el corto y medio plazo. La fricción entre García Page y Sánchez no es únicamente una cuestión de diferencias tácticas, sino que refleja un malestar profundo dentro del partido que podría afectar su cohesión y su viabilidad como un bloque político unido. Al final, la entrevista dejó en claro que el PSOE se encuentra en un momento de grandes desafíos, uno en el que las decisiones tomadas por sus líderes podrían determinar no solo la estabilidad interna del partido, sino también su capacidad para mantenerse como una de las principales fuerzas políticas del país. Las divisiones internas del PSOE no solo afectan su imagen ante los votantes, sino que también podrían influir en su capacidad para enfrentar los retos políticos y sociales que se avecinan.
La fractura expuesta durante la conversación mostró que las diferencias ideológicas dentro del partido son cada vez más difíciles de superar, y la posibilidad de una reconfiguración interna, ya sea a través de la formación de nuevas alianzas o incluso la aparición de nuevas corrientes dentro del PSOE, se presenta como un futuro incierto que pone en juego la estabilidad del partido. Además, este momento de fricción política no solo es significativo para el PSOE, sino también para el panorama político español en general. Si el PSOE no logra resolver sus disputas internas y avanzar hacia una unidad más cohesionada, las implicaciones para el futuro político de España podrían ser profundas. La entrevista de García Page en El Hormiguero no solo sirvió para exponer estas tensiones, sino que también permitió a los ciudadanos ver cómo las divisiones dentro de los partidos pueden afectar la política nacional en formas que van más allá de los simples desacuerdos de los líderes, marcando un periodo de incertidumbre política en el que las decisiones que se tomen dentro del PSOE podrían cambiar el rumbo de la política española en los próximos años.